Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alicia Jiménez Antón, soy residente ya de último año de dermatología en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y desde aquí, donde hoy hacen 17 grados, vamos a comenzar la semana con una sesión acerca del protocolo de nuestro servicio sobre el manejo de la urticaria crónica espontánea. Para comenzar, a modo de introducción, recordar que la urticaria crónica implica la aparición de abones, de angioedema o de ambos con una duración superior a 6 semanas. Existen dos tipos de urticaria crónica. Uno es la urticaria crónica espontánea, que es en la que nos vamos a centrar, en la que no se encuentra no se identifica un desencadenante de las lesiones. Por el contrario, está la urticaria crónica inducible, en la que sí existe un agente que cuando está presente aparecen las lesiones y cuando este no está, pues no se genera la clínica. Estos son los diferentes tipos en función del mecanismo del factor causal de urticaria crónica inducible en que existen, ¿vale? Como he comentado, nos vamos a centrar en la urticaria crónica espontánea. Se estima una prevalencia en niños de 1,4% a nivel mundial y en adultos del 0,9%. Se trata de una patología autolimitada y la mayoría de los casos se resuelven en torno a los 2 años desde el inicio de la clínica. Si bien, aunque sea autolimitada y tienda a desaparecer, supone, mientras está presente en la clínica, un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes y de los familiares. Disponemos en la actualidad de varias escalas para medir el impacto, para que el clínico sea capaz de medir el impacto de la clínica, tanto de urticaria como de angiodema. En nuestro servicio, el que utilizamos es el UAS-7, Urticaria Activity Score, y 7 porque se mide a lo largo de los 7 días de una semana. Entonces, esta escala tiene dos ítems. Uno son mide la presencia de abones y la presencia del prurito. Es importante comentar que esta escala la rellena el paciente. Entonces, se le entrega la escala al paciente y lo que hace es que rellena, bueno, se puntúa cada ítem del 0 al 3. En el caso de los abones, 0 si el paciente no presenta ningún abón, 1 si presenta menos de 20 al día, 2 si presenta entre 20 y 50 abones al día, y con un 3 si presenta más de 50 abones al día. Y en el caso del prurito se puntúa con 0 si no está presente, leve o sea, 1 si el prurito es leve, 2 si es moderado y 3 ya si es tan intenso que interfiere tanto en las actividades de la vida diaria como con el descanso nocturno. Entonces, se suman las puntuaciones diarias tanto de abones como de prurito y se suman todas las puntuaciones en total a lo largo de una semana. Esta escala va de 0 a 42 y por tanto, cuanto mayor la puntuación, peor como mide actividad, peor control y mayor actividad de la patología y más grave por tanto. El diagnóstico de la urticaria crónica espontánea, recordar que es un diagnóstico de exclusión. Entonces, las guías lo que hacen es que recomiendan que, como la anamnesis, se hace, bueno, el diagnóstico se basa en una anamnesis, una historia clínica, en el que conviene preguntar por el inicio de los síntomas, la frecuencia con la que aparecen, si el paciente identifica algún factor desencadenante, si existen síntomas sistémicos o antecedentes familiares que pudieran que pudieran hacernos pensar en otras patologías. La exploración física también es muy importante, pero como es característico de este tipo de lesiones es la evanescencia. Por tanto, es muy frecuente que el paciente acuda a consulta sin presentar lesiones ninguna. Entonces, bueno, pues conviene preguntar pues el paciente presenta fotos de la lesión, que seguramente las tenga. Entonces, para valorarlas y ver si son compatibles con abones o con angiodema. Como pruebas complementarias, en todas las guías se recomienda realizar un hemograma básico que incluye además una proteína C reactiva o una velocidad de sedimentación globular, la inmunoglobulina de total, y también se recomienda incluir los anticuerpos antitiroperoxidasa. Luego ya según la sospecha clínica que nos haya comentado el paciente, la anamnesis, pues se pueden incluir otros parámetros como por ejemplo los antinucleares, el factor reumatoide, el complemento, y ya incluso podemos valorar en función, bueno, según la sospecha, incluso valorar una biopsia cutánea, que de primeras no sería necesario. Bueno, aquí os dejo un algoritmo, ¿vale? Que es el diagnóstico diferencial de otras patologías que también se presentan con abones y angiodemas de más de 6 semanas de duración. Vale, no me voy a entretener, pero bueno, para que lo tengáis aquí para echar un vistacillo. Bueno, con respecto al manejo de la urticaria crónica espontánea, en primer lugar es importante dar unas recomendaciones básicas al paciente. Como hemos comentado al principio, la urticaria crónica espontánea no tiene un factor desencadenante conocido. Si bien cuando aparece en la clínica existen una serie de factores que sí que pueden exacerbar las lesiones, la clínica cuando están presentes, como por ejemplo el estrés, algunos fármacos, sobre todo los AINES, algunas infecciones como el Helicobacter pylori y algunos alimentos que son histaminérgicos, que los dejo aquí una lista que conviene conocer para recomendar a los pacientes que cuando está presente en la clínica podrían exacerbar la misma.
Con respecto al tratamiento farmacológico, en todas las guías se coinciden en que la primera línea son antihistamínicos y se utilizan los de segunda generación, como todos estos que están aquí descritos, ¿vale? Conviene evitar los de primera generación, puesto que por su carácter sedante y por sus efectos anticolinérgicos. Entonces, se recomienda que si no hay respuesta entre 2 y 4 semanas a un antihistamínico, se puede aumentar hasta la dosis máxima, que es la dosis por 4, antes que cambiar de fármaco. Últimamente también se está estudiando los factores los marcadores de respuesta a los fármacos de la urticaria crónica espontánea. Entonces se ha visto que un predictor de mala respuesta a los antihistamínicos es una puntuación elevada en las escalas UAS7, que lo que traduce una mayor actividad de la enfermedad, un dímero D elevado y una PCR elevada. Como segunda línea tenemos el omalizumab, que el omalizumab es el único anticuerpo monoclonal que está aprobado para la urticaria crónica espontánea. Este lo que hace es que se une a la inmunoglobulina E, que está libre, y entonces impide que se una a los receptores de la célula liberados de histamina y bueno, hace luego una regulación negativa. Entonces, este está aprobado cuando ha fallado la dosis alta de antihistamínicos. Y la dosis inicial son de 300 miligramos cada 4 semanas. Si no hay respuesta, según algunas guías, recomiendan aumentar la dosis, otras acortar la frecuencia de administración o incluso ambas. Y bueno, algunos han llegado hasta la dosis máxima de 600 miligramos cada 2 semanas. Si bien esta dosis hay que explicarle al paciente que está fuera de ficha técnica. Se considera que ha fallado omalizumab cuando no ha habido ningún grado de mejoría tras 3 dosis o hay una respuesta parcial a los 6 meses de utilizar el tratamiento. También se están estudiando marcadores de mala respuesta a omalizumab, como son niveles bajos de inmunoglobulina E basal, un índice de masa corporal elevado del paciente y un dímero D elevado. Ya como tercera línea, si falla antihistamínicos y si falla omalizumab, pues se puede pautar la ciclosporina, sola o en combinación con los anteriores. Y la dosis que se emplea es de 3 a 5 miligramos por kilo al día, según la clínica que presente el paciente. Y los marcadores de buena respuesta a ciclosporina son, como podéis observar, los que predecían mala respuesta a omalizumab, como niveles bajos de inmunoglobulina E basal y un dímero D elevado. El uso de corticoides sistémicos, la guía lo recomiendan en el caso de la urticaria crónica espontánea cuando hay un brote agudo y generalmente se prefieren por vía oral, ¿vale? Y un máximo de 30 miligramos, bueno, nosotros usamos un máximo de 30 miligramos al día para evitar los efectos secundarios de dosis altas de corticoides. Aquí os dejo una tabla en la que están escritos otros muchos fármacos que se han utilizado en diferentes contextos para la urticaria crónica espontánea con diferente grado de evidencia. Yo he marcado algunos que los que hemos llegado a utilizar nosotros cuando es muy refractaria, como el metotrexato, la dazona, el ácido tranexámico, las inmunoglobulinas intravenosas o la hidroxicloroquina. Aquí también os dejo una serie, bueno, como he comentado antes, el omalizumab es el único anticuerpo monoclonal que está aprobado para la urticaria crónica espontánea, si bien existen numerosos estudios, ensayos clínicos abiertos con otras moléculas, con diferentes dianas, ¿vale? Y otras que ya conocidas como el dupilumab o el secukinumab, que se utilizan para tener otras indicaciones, pero que también se está estudiando que se puedan emplear para la urticaria crónica espontánea. Y bueno, con respecto al protocolo que seguimos en nuestro hospital para el manejo de la urticaria crónica espontánea, con respecto a la anamnesis y la exploración física, las pruebas complementarias, con nuestro perfil de dermatología disponemos de un perfil creado para la analítica la analítica basal, en el que encontramos un hemograma completo, la velocidad de sedimentación globular, una bioquímica con un perfil hepático, proteinograma, la proteína C reactiva, el perfil tiroideo con la tirotropina y las anticuerpos antiperoxidasa, las inmunoglobulinas y el complemento. Con respecto al tratamiento farmacológico, nosotros empezamos también con antihistamínicos de segunda generación y si no hay respuesta lo que hacemos es incrementamos la dosis poco a poco hasta alcanzar la dosis máxima de cuádruple. Si vemos que no se controla con la dosis máxima, pues ya solicitamos omalizumab y solemos comentar la dosis de 300 miligramos mensual. Se recomienda reevaluar cada 3 meses y vemos que si el paciente a los 3 meses presenta una buena respuesta, que eso se traduce en un UAS7 que con una puntuación entre 1 y 6 pues se puede mantener la misma dosis. Si por el contrario el paciente presenta respuesta completa, es decir, tiene un UAS7 de 0, pues se podría desescalar el omalizumab. Se puede comenzar a disminuir, bueno, nosotros generalmente disminuimos la dosis al principio a 150 cada mes. Posteriormente, si continúa con respuesta completa, se puede bajar 150 miligramos cada 6 semanas. Si continúa en respuesta completa, a 150 miligramos cada 2 meses y ya se valoraría suspender el tratamiento. Si por el contrario tenemos una mala respuesta, con un UAS7 superior a 6, podríamos aumentar la dosis. Hacemos a 450 miligramos cada 4 semanas, 600 miligramos, si continúa sin controlarse la clínica,
600 miligramos cada 4 semanas o 300 miligramos cada 2 semanas, y si continúa, pues se podría suspender o añadir la ciclosporina en la dosis que hemos comentado anteriormente de 3 a 5 miligramos por kilo al día. Con respecto a los niños, pues se ha visto que se puede emplear el mismo algoritmo terapéutico que se emplea para los adultos, pero ajustando la dosis a dosis pediátrica. Y bueno, comentar que el omalizumab está aprobado para la urticaria crónica espontánea a partir de los 12 años, si bien se ha utilizado en niños más pequeños sin que haya efectos adversos relevantes. Con respecto a las embarazadas, lo mismo, bueno, comenta que se prefieren utilizar, bueno, si se puede evitar el tratamiento sistémico, se puede evitar, pero si la clínica lo permite, pues, habrá que pautar, y se pueden utilizar los antihistamínicos de segunda generación, y el que más estudios tiene es la loratadina, ¿vale? Y hay que evitar, más en esta población, en este grupo poblacional, los antihistamínicos de primera generación, porque pueden provocar sedación también en los lactantes, porque todos se quedan en la leche materna. Comentar que el omalizumab es seguro, y si llegado el punto se tiene que indicar, pues no tiene efectos, no se ha demostrado que tenga efectos en el feto. Y si bien la ciclosporina, aunque no esté datogénico, sí que se ha asociado a un mayor incidencia de prematuridad y de bajo peso al nacer. Y listo. Gracias.